La historia comienza con Rubí, quien estaba comiendo en la mesa, disfrutando de un plato que había sido preparado con esmero. De pronto, una voz potente y clara exclamó que había conseguido al esposo indicado para ella, haciendo que Rubí levantara la cabeza de golpe, sorprendida por la declaración inesperada. Mira al hombre que había dicho esas palabras y observa cómo él esboza una sonrisa malévola, una expresión que le resulta inquietante. Era el Papa Borgia, una figura imponente cuya mera presencia podía hacer temblar a cualquiera. La sonrisa en su rostro parecía esconder intenciones oscuras, y Rubí no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Rubí, al ver la sonrisa del hombre, empieza a sentirse mareada. La habitación parece girar levemente a su alrededor y un nudo de ansiedad se forma en su estómago. No quería creer lo que acababa de escuchar, su mente se negaba a aceptar la realidad que parecía imponerse. De pronto, un hombre enfurecido se pone de pie con un movimiento brusco, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. Exclama con voz potente que no han pasado ni 3 meses desde que el compromiso se rompió. Ese hombre era el segundo hijo de Borgia, Enzo de Borgia. Su rostro estaba contorsionado por la ira y sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba su profunda indignación. La tensión en el aire se hacía cada vez más palpable. Su padre suspira con desaprobación ante su actuar, dejando escapar un largo y profundo aliento que reflejaba su frustración. Se calma unos momentos, buscando las palabras adecuadas, y luego procede a explicar la razón de su decisión con un tono pausado y firme. Enzo, con el ceño fruncido y la mirada fija en su padre, seguía refutando vehementemente la decisión. Le dice que, no importa cuán beneficiosa sea la unión para la familia, su padre no está considerando sus sentimientos, la angustia y el dolor que esto le causaba. Su padre, ya completamente molesto, responde con furia contenida que no puede acostumbrarse a ceder solo por tener un trabajo repentino. Agrega con voz tajante que tendrá que concentrarse en derrotar a los bárbaros y no en apoyar a Britania del Norte, subrayando la importancia de sus responsabilidades. Enzo, golpeándose con fuerza el pecho en un gesto de desesperación, pregunta si no hay algo más que pueda hacer. Expresa con voz firme que esos bárbaros incivilizados son considerados los mejores caballeros del sur, intentando hacer ver a su padre la magnitud de su deber. Su padre, hervido de rabia, lo reprende severamente y le dice que se deje de tonterías, mientras le daba una mirada intensa y penetrante, una que podría asustar a un león. La furia en sus ojos dejaba claro que no había espacio para más discusiones. Rubí, quien también estaba escuchando todo desde su lugar, solo atinó a dar una sonrisa débil, tratando de mantenerse serena. Mientras tanto, en el fondo de su mente se cuestionaba si realmente había llegado el momento. Le pregunta a su padre qué tipo de persona era el hombre con quien se iba a casar, esperando alguna esperanza en sus palabras. Su padre, cambiando de tono, da una sonrisa amable y responde que aquel hombre es considerado el arma de Britania del Norte. Sus palabras intentaban tranquilizarla y darle una visión positiva del futuro que se avecinaba. Añade que es el sobrino del rey y es muy famoso por ser el mejor caballero del norte. Con confianza en su voz, asegura que le gustará mucho, ya que además de todas sus virtudes, es muy apuesto, tratando de suavizar la dura realidad. Al escuchar esas palabras, Enzo se enfurece aún más y exclama con indignación que la reputación de ese imbécil es muy sucia. Su padre, sin perder la calma, interviene y le pregunta si quiere quedarse solo, haciendo que Enzo, por primera vez, agache la cabeza, dominado por el miedo y la resignación. Rubí, devastada por la conversación, solo atinaba a cuestionarse sobre la belleza de aquel hombre del norte, tratando de imaginar cómo sería la vida junto a él y si realmente podría encontrar algún consuelo en su apariencia física. Piensa para sí misma que no tiene ni idea de que ese hombre, al cual todos ven como un buen partido, destruirá a la familia Borgia con sus propias manos. Rubí, consciente de los peligros que acechaban en la figura de su futuro esposo, siente una mezcla de impotencia y rabia, sabiendo que nadie más parecía advertir el peligro. De pronto, un hombre se acerca por detrás hacia Rubí y le toca el hombro, haciendo que ella empiece a temblar de miedo, como si de un demonio se tratase. El frío contacto de su mano sobre su piel la hizo estremecer, cada músculo de su cuerpo se tensó mientras intentaba controlar su pánico. ¿Qué está mal con él? Me está dando escalofríos, ni siquiera tiene que mirarme y ya lo sé. Fueron los pensamientos de Rubí, quien estaba sudando del miedo que sentía. Podía sentir su presencia amenazante, incluso sin verlo directamente, lo que intensificaba su terror.
Aquel hombre, quien tenía el pelo negro y ojos más oscuros que la sombra, era el hijo mayor de los Borgia, César de Borgia. Su presencia era imponente y su mirada penetrante parecía capaz de ver a través del alma de cualquiera. La oscuridad de su ser resonaba con un poder inquietante que nadie podía ignorar. Enzo estaba furioso por la decisión de su padre, pero no podía hacer nada. Por otro lado, los padres de la protagonista estaban felices de que su hija hubiera aceptado el trato. La tensión entre las distintas emociones en la sala era palpable, un contraste de alegría y frustración que aumentaba la incertidumbre. Rubí no podía desaprobar aquella decisión y lo único que podía hacer era apretar sus puños con miedo y rabia. Sentía la injusticia de su situación, la impotencia de no poder cambiar su destino, y el peso de las expectativas de su familia la abrumaba, pero necesitaba actuar, y levantando la mirada, le dio una sonrisa a su padre, y le dijo que estaba muy feliz de poder ser de ayuda para él. Aunque sus palabras eran una mentira, sabía que debía mantener la fachada para evitar más conflictos. Su padre estaba completamente feliz, y César también dio una sonrisa. Rubí, quien estaba siendo tocada por su hermano, también forzó una sonrisa de felicidad. Pero César hizo un movimiento que la dejó helada. Había agarrado su cabeza y con un movimiento brusco le dio un beso en la frente. «Eres muy gentil, mi Rubí», fueron las palabras que acompañaron aquel gesto sorpresivo que dio César. La frialdad de su toque y la intensidad de su mirada hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Rubí. Rubí solo sonreía, mientras en el fondo se cuestionaba que debía preocuparse por las tácticas después de vomitar. La náusea que sentía era un reflejo de su profunda repulsión y miedo, pero sabía que no podía mostrar debilidad ante aquellos que la rodeaban. En la autobiografía del caballero más fuerte del norte, la protagonista también era mencionada. Su nombre aparecía en los relatos de hazañas y conquistas, una figura significativa en la historia de su tiempo. Sucede que la protagonista tuvo otra vida, donde sufrió un accidente de helicóptero que acabó con su vida. En ese momento, había pensado que por fin encontraría paz tras su muerte, pero en lugar de eso se convirtió en una mujer noble del periodo histórico, enfrentando nuevos desafíos y peligros en una época llena de intrigas y conflictos. Rubí era el personaje de la novela que solía leer la protagonista antes de reencarnar. Cada capítulo estaba lleno de aventuras y tragedias que mantenían su atención, y la figura de Rubí, con su valentía y desafíos, la fascinaba profundamente. Sin mencionar que la protagonista también vivió una vida de tragedias con un hermano similar al de la novela. Cada interacción con su propio hermano estaba teñida de tensión y miedo, reflejando los mismos conflictos que Rubí enfrentaba con el suyo en la ficción. «¿Qué tan horrible puede ser?», se preguntaba la protagonista, mientras la sola silueta de su hermano se dibujaba frente a ella, evocando recuerdos dolorosos y temores antiguos que nunca parecían desvanecerse del todo. Ya en el presente, Rubí estaba en su habitación. Se acercó al lavabo y comenzó a vomitar todo lo que había ingerido, su cuerpo reaccionando al estrés y la angustia de su situación actual. Los sonidos de su malestar llenaban el cuarto, reflejando la tormenta interna que estaba viviendo. Se limpió la boca con una toalla húmeda y se cuestionó cómo podría vivir una nueva vida como un personaje de la novela, y lo peor de todo era que no tenía una familia decente. La ironía de su situación le resultaba abrumadora, atrapada entre dos realidades igualmente difíciles. Piensa para sí misma que estaba afortunada de que nadie notara que estaba vomitando, pero el dolor de haberlo hecho todavía permanecía en su cuerpo. Sentía el ardor en su garganta y el malestar en su estómago, un recordatorio constante de su fragilidad. Lo más triste de la vida de la protagonista es que compartía lo mismo que en su otra vida, la anorexia. Esta enfermedad la había seguido a través del tiempo y el espacio, una sombra persistente que continuaba acechándola. Antes de convertirse en Rubí de Borgia, y antes de morir, la protagonista había nacido en Corea del Sur y fue adoptada por una familia española de clase alta. Este cambio radical de cultura y entorno había sido tanto una bendición como una maldición para ella. Fue considerada una niña de caridad y fue capaz de asistir a una prestigiosa escuela, donde su educación y oportunidades parecían ilimitadas. Aprendió ballet, jugó al tenis y vivió una vida llena de jinetes, fiestas de caridad y lujos gracias a sus padres adoptivos. La vida parecía un cuento de hadas desde el exterior, pero en el interior las cosas eran mucho más complicadas. Pero después de un día, un compañero se burló de ella y estaba confundida, no sabía qué significaba todo eso.
La burla había sembrado una semilla de inseguridad en su mente, una semilla que crecería con el tiempo. Lo único que hizo fue reírse con ellos y nunca pensó que estaba imitando su propia risa. Aquella risa forzada era un reflejo de su desesperación por encajar, por ser aceptada en un mundo que a veces le parecía tan ajeno y cruel. La protagonista recibió toda clase de maltratos y bullying, pero fue aprendiendo a soportarlo para no sentirse mal. Con cada insulto y golpe, construía una coraza emocional que la aislaba del dolor, una estrategia de supervivencia que perfeccionaba día a día. Pero, a medida que pasaba el tiempo, los miembros de su familia que la adoptaron solo parecían amigables por fuera. Las sonrisas y palabras amables ocultaban un profundo desdén y desprecio que la joven sentía en cada interacción. Las apariencias engañaban, y detrás de esa fachada de cordialidad se escondía una cruda realidad. Sus padres tenían cada uno un amante y su segundo hermano disfrutaba de las malas compañías. La infidelidad y la decadencia moral de sus padres se reflejaban en su hogar, mientras su hermano se perdía en la compañía de personas de dudosa reputación, contribuyendo al ambiente tóxico en el que vivían. Y su única hermana, que era buena con ella de vez en cuando, tuvo que dejar el mundo a los 21 años. La pérdida de su hermana, quien había sido su único apoyo ocasional, dejó un vacío irreemplazable en su vida, aumentando su sensación de soledad y abandono. Incluso pensó que su hermano mayor era normal, pero solo lo era por fuera. Por dentro era un monstruo como su padre. Sus esperanzas de encontrar un aliado en su hermano mayor se desmoronaron al descubrir su verdadera naturaleza, llena de crueldad y manipulación. Brillante, alegre, inteligente y obediente. Para la protagonista, era normal actuar como una hija perfecta. Desarrolló una personalidad que complacía a todos, ocultando sus verdaderos sentimientos bajo una máscara de perfección, esperando ganarse el amor y la aprobación que tanto anhelaba. Al pasar el tiempo, se convirtió en un hábito, pero si hacía algo mal, tenía que pagar el precio, que consistía en los maltratos constantes de sus padres y su hermano. Cada error, por pequeño que fuera, era castigado severamente, reforzando su necesidad de ser impecable y sumisa. Cuando tenía alrededor de 16 años, la protagonista leyó una novela de fantasía en un sitio web para trabajos de ficción llamada Sodoma y el Santo Grial. Este escape literario se convirtió en su refugio, una forma de evadirse de la opresiva realidad en la que vivía, y se convirtió en la villana de la novela Rudbeckia de Borgia. Así es, la protagonista había reencarnado en la novela que estaba leyendo. Este giro del destino la dejó perpleja, atrapada en un cuerpo y una vida que había conocido solo en páginas impresas, viéndose obligada a navegar una realidad ficticia que ahora era la suya. La trama de esa novela está basada en sacerdotes corruptos. Era una época donde el poder político del Papa estaba en los cielos. La corrupción y el despotismo reinaban, mientras los juegos de poder y las intrigas palaciegas dictaban el destino de naciones y personas. Con buenos clérigos y las familias del norte unidas, castigaron al Papa y a sus descendientes, la Casa de Borgia, por sus malas y corruptas acciones. La justicia, aunque tardía, llegaba con fuerza, derrumbando el poder tiránico de los Borgia y trayendo consigo un nuevo orden. Era una novela didáctica y la protagonista Rudbeckia Borgia era la hija del Papa. Su vida estaba marcada por la intriga y la manipulación, criada en un ambiente donde la moralidad y la virtud eran términos desconocidos. Estaba destinada a morir muy pronto y nada más, y nada menos, que con el hombre con el que se casará muy pronto. Este sombrío destino la acechaba constantemente, sabiendo que cada paso la acercaba más a su trágico final. En su mente, la lucha por cambiar su destino se convertía en una carrera contra el tiempo, buscando maneras de sobrevivir en un mundo que parecía decidido a destruirla. Rudbeckia, una figura prominente en la historia del reino, se casó en múltiples ocasiones por razones puramente políticas. Isuke van Omerta, originario del prestigioso reino de Britania, se destacó como una figura clave en la corte real. Desde una edad temprana, Isuke demostró un talento excepcional para las artes marciales y la estrategia militar. A los 15 años fue honrado con el título de Caballero Sagrado, una distinción raramente otorgada a alguien tan joven. Apenas 2 años después, a la edad de 17, Isuke se vio inmerso en una larga y cruenta guerra contra los temibles Marmul. Contra todo pronóstico, Isuke emergió victorioso de este conflicto, convirtiéndose en la persona más joven en la historia del reino en ganar una guerra de tal magnitud. A partir de ese momento crucial, Isuke comenzó a hacer gala de su nobleza como soldado,
ganándose el respeto de aliados y enemigos por igual. Era un hombre de una apariencia tan impresionante que su mera presencia era capaz de hacer vacilar el corazón de todas las mujeres que lo contemplaban. Su atractivo no solo residía en su físico, sino también en su aura de poder y misterio. A pesar de su popularidad entre el sexo opuesto, Izuke insistía firmemente en abstenerse de contraer matrimonio. Esta decisión, aparentemente inamovible, era motivo de gran preocupación para su padre, quien anhelaba ver a su hijo establecer una alianza matrimonial beneficiosa para el reino. Si alguna vez hubo una mujer que pareciera estar cerca del inalcanzable Izuke, esa sería sin duda Freya, la hermana de Rubí y su mejor amiga desde la infancia. Su relación, forjada en años de confianza y complicidad, era objeto de especulaciones en la corte. Mirando al pasado, se podía trazar el origen de la actitud distante de Izuke hacia el matrimonio hasta un evento trágico, la muerte prematura de su madre, la mujer que se había enamorado perdidamente del joven duque, la princesa de Omerta, había tomado la drástica decisión de quitarse la vida. Ese fatídico día, con su acto de desesperación, la princesa no solo había puesto fin a su propia vida, sino que también había alterado irrevocablemente el futuro de estos hermanos. Este tema era considerado tabú en muchos aspectos, ya que la princesa, hija imperial ahora difunta, vivía en un mundo donde la gente cargaba con un estigma profundamente arraigado. La creencia popular sostenía que aquellos que se quitaban la vida estaban malditos por Dios, condenados a convertirse en engendros en el más allá. La protagonista, al recordar estos detalles, se da cuenta de que mucho del contenido de esta historia se ha vuelto borroso en su memoria. Después de todo, se trataba de una novela que había leído hace mucho tiempo, y los detalles se habían difuminado con el paso de los años. Incluso el rey, quien normalmente se mostraba reticente a abordar temas delicados, de alguna manera fue capaz de responder con aparente agrado cuando se trataba del matrimonio de Rudbeckia. La protagonista, sumida en sus pensamientos, se cuestiona una posibilidad alternativa. Si Izuke la hubiera matado, entonces sería su hermana quien se casaría con Enzo. Esta idea genera un torbellino de emociones y consideraciones en su mente. Rubí, con una mezcla de incredulidad y frustración, se pregunta a sí misma, ¿estás diciendo que preferiría hacer algo así que casarme con un imbécil? Su tono interno refleja la complejidad de sus sentimientos. En ese momento crítico, la iglesia se encontraba en una posición vulnerable. Todos sus soldados estaban estacionados en distantes campos de batalla, dejando al reino desprotegido y sin capacidad para enfrentar la amenaza inminente de los bárbaros que se cernían en las fronteras, listos para invadir. Y así, el precio por recibir el apoyo crucial de Britania del Norte, reconocida por sus destacados y valientes caballeros, se fijó en ese preciso instante. La alianza se selló con un matrimonio político, una práctica común pero no menos complicada en sus ramificaciones. Sin embargo, un misterio persistía en la mente de la protagonista. ¿Por qué exactamente Izuke había tomado la drástica decisión de exterminar a la familia de su suegro? La respuesta a esta pregunta revelaba una oscura verdad que pocos conocían. La razón, tan impactante como trágica, era que Rudbeckia había envenenado a su hermana. Este acto de traición familiar había desencadenado una venganza de proporciones catastróficas. La protagonista, sumida en sus reflexiones, se cuestionaba la reacción de Izuke. Definitivamente debe haber estado muy enojado por eso, pensaba, imaginando la furia que lo llevó a atacar por la espalda, un acto considerado deshonroso para un caballero de su estatura. Sin embargo, un detalle crucial pesaba en su conciencia. Rudbeckia había sido forzada a cometer tal acto atroz por Chesir. También circulaban rumores siniestros sobre Rudbeckia, pintándola como una espía del Papa. Una mujer promiscua y de naturaleza malvada. Sin embargo, la verdadera personalidad de Rudbeckia no era algo para tomarse a la ligera o ser objeto de burlas. Su carácter había sido forjado por experiencias difíciles y traiciones dolorosas. Ya fuera la hermana de Izuke o incluso su propio mejor amigo, todos la habían tratado con desdén, como si no fuera más que una simple criada. No obstante, 3 años después de que la protagonista hubiera entrado en el mundo de esa novela, comenzó a comprender cómo la personalidad de Rudbeckia se había vuelto aparentemente tan débil. Mirando hacia el exterior, la protagonista recordaba a la princesa de Romagna, quien en contraste era profundamente amada por su familia. Esta princesa era considerada la alegría de todo Sixtina, adorada por nobles y plebeyos por igual.
Con una repentina claridad, la protagonista se da cuenta de que todo eso, incluso su propia vida en este momento, era una obra cuidadosamente elaborada. Pero si se trataba de Rubí, se prometió a sí misma, ella se ocuparía de todo. De pronto, la puerta de la habitación se abre de golpe, sobresaltando a Rubí. Un hombre entra exclamando su nombre, su voz resonando en el silencio de la estancia. Sorprendida y momentáneamente asustada, Rubí se da cuenta de que el intruso no es otro que su hermano, quien aparentemente había decidido hacerle una visita inesperada. Su corazón late con fuerza mientras intenta recomponerse. Su hermano, observándola atentamente, nota de inmediato la sorpresa reflejada en el rostro de Rubí. César, con un tono de genuina preocupación, le dice: «Tu expresión no se veía bien desde antes. Me detuve a visitarte porque estaba muy preocupado por ti». Sus palabras suenan sinceras, pero Rubí no puede evitar sentir una punzada de desconfianza. Intentando mantener la compostura y engañar a su hermano, Rubí responde con una sonrisa forzada: «Te conozco muy bien, hermano». Sin embargo, en su interior, se cuestiona las verdaderas intenciones de César. ¿Por qué finge ser un hermano tan amistoso?, se pregunta, recordando las complejas dinámicas familiares de su pasado. César, mientras juguetea distraídamente con una pequeña estatua en la habitación, lanza una pregunta directa. «¿No te gusta tu matrimonio?». Su tono es casual, pero sus ojos buscan una reacción en el rostro de su hermana. Con un gesto de aparente sinceridad, le pide a Rubí: «Sé honesta conmigo, hermana, no te guardes nada». La tensión en la habitación es palpable mientras Rubí considera cuidadosamente cómo responder a esta solicitud aparentemente inocente. Rubí, internamente molesta, se cuestionaba la situación. Todo le parecía una broma de mal gusto. Pensaba con amargura que si le contara la verdad a César, probablemente él reaccionaría con violencia. En su mente, añadía con frustración: «Debería botar todas esas malditas estatuas de tortugas. Nunca me han gustado las tortugas». Sin embargo, manteniendo su fachada, Rubí responde con voz suave y dubitativa: «No estoy muy segura, hermano. Siento que el norte está muy lejos de aquí». Su respuesta, cuidadosamente medida, busca no levantar sospechas. Continuando con su actuación, añade con un tono de tristeza aparente: «Me sentiré muy sola allí. No podré verte muy a menudo cuando esté en el norte». Sus palabras, aunque falsas, suenan convincentes incluso para ella misma. César, cayendo en la trampa de sus palabras, interviene con lo que parece ser un intento de consuelo. «No te sentirás sola, hermana. Tendrás a tu marido contigo». Su tono sugiere que considera esto como una solución obvia a la supuesta preocupación de Rubí. Rubí, aprovechando la oportunidad para reforzar su papel de hermana devota, responde con fervor fingido: «No me importa nada de eso. Lo que realmente deseo es vivir contigo, mi querido hermano, para siempre». Sus palabras, cargadas de una emoción que no siente realmente, buscan convencer a César de su apego fraternal. César, con una sonrisa enigmática en su rostro, camina con pasos agigantados hacia Rubí. Su presencia parece llenar toda la habitación mientras se acerca a su hermana. Con un gesto que podría parecer afectuoso a un observador casual, posa su mano sobre la cabeza de Rubí. Inclinándose cerca, susurra con una voz que envía escalofríos por la espalda de Rubí: «Será un placer, querida hermana». Su tono, aunque suave, tiene un matiz inquietante que no pasa desapercibido para ella. De repente, el rostro de César se oscurece, su expresión cambiando dramáticamente. Con una voz teñida de algo que podría ser admiración o amenaza, agrega: «No puedo creer que la mayor belleza de Romagna me quiera a mí». Sus palabras cuelgan en el aire, cargadas de implicaciones perturbadoras. Rubí, sintiendo el peso de la mano de su hermano y el peligro latente en sus palabras, solo puede cuestionarse internamente. Su mente es un torbellino de pensamientos aterradores. «No sé cuándo mi hermano César se volverá violento. Mi barrera segura y protectora, todo lo que creía conocer y controlar, se ha derrumbado en un instante». El momento se congela, cargado de tensión y peligro inminente. Rubí se da cuenta de que está atrapada en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado, con su propio hermano como una amenaza impredecible y potencialmente letal. Rubí estaba aterrorizada y sentía toda clase de escalofríos recorriendo su cuerpo. Cada vez que recordaba lo que vivía en su propia casa, el miedo la invadía por completo. La situación con su familia, especialmente con su hermano, era como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Su hermano César estaba completamente obsesionado con ella y la maltrataba a más no poder.
Esta obsesión era algo que Rubí había notado desde muy joven y siempre la llenaba de angustia. No había ni un atisbo de empatía o bondad en su trato. Él la veía como una extensión de su propio dominio y placer. No le daba miedo lastimar o usar a otros para su propia conveniencia. César no se detenía ante nada ni ante nadie. Manipulaba a todos los que podía para alcanzar sus objetivos, dejando una estela de dolor y destrucción a su paso. Cuando tenía 15 años, Rubí ya se había adaptado a su entorno. Para entonces, había aprendido a navegar las complejidades y peligros de su vida familiar. El matrimonio con el duque Rembrandt llegó y se fue, convirtiéndose en un evento pasajero en su vida. En la historia original, rompió su matrimonio por humillación. En el futuro, se convertiría en uno de los personajes involucrados en la caída de la familia de la protagonista. Esta caída fue un proceso que tomó tiempo, y cada pieza del rompecabezas se fue colocando hasta que la verdad salió a la luz. A Rubí realmente le gustó su nueva familia, que fue muy buena con ella. A diferencia de su vida anterior, esta nueva familia le ofreció una calidez que nunca había conocido. Para evitar la ruina de su familia, se negó al matrimonio. Sabía que el matrimonio era una herramienta de poder, pero también comprendía que no todos los compromisos valían el precio de su libertad o felicidad. Pero en ese momento, mientras estaba rodeada por las sombras de la sala, Rubí sintió la mirada fría y asesina del Papa Borgia clavándose en ella. La presencia del Papa siempre había sido inquietante, pero esta vez había algo especialmente escalofriante en su forma de mirarla. Esa noche, después de pensarlo durante un buen rato, la protagonista se dio cuenta de la situación real en la que se encontraba. También había contribuido al hecho de que Rudbeckia no era su hija biológica. Esta comprensión cambió la perspectiva de Rubí sobre su vida, dándole sentido a muchos momentos de indiferencia y frialdad que había sentido de parte de su familia. Carmen, la mujer que murió cuando dio a luz a Rudbeckia antes de conocer al Papa Borgia, ya estaba embarazada. Era un detalle que marcaba una diferencia sutil pero significativa, similar a la vida original de la protagonista, por lo que ella había aprendido a vivir como si estuviera actuando en una obra teatral. Cada día era un nuevo acto, y cada interacción, un guión que debía seguir para sobrevivir. Aunque no haya mezclado ni una gota de sangre, le parecía demasiado el peso de la mentira, la relación que tenía con su familia, en la que no había verdaderos lazos sanguíneos, le recordaba que estaba sola en un entorno lleno de ilusiones y engaños. Cuando la protagonista estaba triste, solo fingía estar decepcionada, ocultando sus verdaderos sentimientos bajo una fachada cuidadosamente construida. Se cuestiona por qué, de todos, su hermano es un maldito psicópata. Su mente se llenaba de preguntas mientras buscaba una razón para su comportamiento retorcido. César, con una mirada fría y calculadora, le decía que también estaba angustiado por dejarla ir. Aunque sus palabras sonaban amables, había un trasfondo de manipulación y posesividad que Rubí no podía ignorar. Rubí empieza a temblar de miedo, mientras le decía que había escuchado que había muchos monstruos en el norte. El miedo que sentía era palpable, y las historias sobre el norte la aterrorizaban profundamente. César toca el rostro de su hermana suavemente y responde que no se preocupe, asegurándole que habrá muchos caballeros que se sacrificarán para protegerla. Sus palabras parecían ser un intento de consuelo, pero Rubí no podía evitar sentir que había un trasfondo de control en cada promesa. Añade que la visitará lo más seguido que pueda, como si eso pudiera aliviar la inquietud que la dominaba. Rubí estaba triste, pero intentaba convencerse de que no era tan malo todo lo que estaba pasando. Pensaba que se iría durante medio año, y aunque la idea le causaba cierta inquietud, trataba de convencerse de que le parecía un lugar divertido. ¿Medio año? ¿Realmente será medio año?, se preguntaba Rubí, intentando encontrar alguna certeza en las palabras que le habían dicho. César, quien estaba oliendo el cabello de su hermana con una familiaridad que siempre le resultaba incómoda, le respondió que tendría que soportarlo y que no se preocupara. Trató de consolarla diciéndole que él no podría tocarla. Rubí tenía la mirada vacía, como si estuviera resignada a aceptar el destino que le fue trazado sin opción a elegir. Sus ojos reflejaban una aceptación silenciosa de las circunstancias que la rodeaban, como si hubiera renunciado a luchar contra lo inevitable. Le pregunta a su hermano si realmente va a visitarla a menudo, intentando encontrar algún atisbo de normalidad en la situación. César, quien seguía acariciando a Rubí con una aparente ternura, responde con un simple «sí». Rubí esboza una sonrisa, pero en el fondo,
Gritaba a más no poder que no la visitara. Se siente bastante abrumada con solo pensar en cómo sobrevivir en el nuevo entorno que le aguardaba. La protagonista pensaba que debía envenenar a la hermana de su esposo, una decisión que le pesaba en el alma. Sin embargo, sabía que si ella no lo hacía, estaba segura de que Chesir lo haría, y la responsabilidad caería sobre ella de todas formas. Y así, todos pensarán que la protagonista fue quien lo hizo, convirtiéndose en la principal artífice de envenenar a la hermana de Izuke. Esta perspectiva la aterrorizaba, pero también la empujaba a planear con más cuidado cada uno de sus movimientos. Agarrando la taza de té, se cuestiona que durante medio año tendrá que prevenir que su hermana sea asesinada. La responsabilidad de protegerla se sentía como un peso aplastante sobre sus hombros. Debe ganarse su confianza para que crean que es una subordinada, tal vez como ahora o como en el pasado. Cada interacción y cada palabra debía ser calculada cuidadosamente para no despertar sospechas. Más tarde, Rubí salió de su habitación luciendo un hermoso vestido que sacaba a relucir su belleza escondida. El vestido con su delicado bordado y colores suaves resaltaba sus rasgos de una manera que pocas veces se había permitido. El Papa Borgia, al ver a su hija en su esplendor, estaba completamente feliz. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro mientras empezaba a alabar la belleza de su hija Rubí. «Eres una joya, mi querida», le decía, sus palabras impregnadas de un afecto que en ocasiones parecía más bien estratégico. Tocó el hombro de su hija con una delicadeza inusual y le dijo que era una novia hermosa, asegurándole que todo el norte se enamoraría de ella. Sus palabras, aunque amables, eran también un recordatorio de la responsabilidad que Rubí cargaba sobre sus hombros. Por su parte, Rubí tenía que seguir aparentando felicidad, aunque su corazón estaba lejos de sentirla. Solo atinó a observar a su padre con melancolía, sus ojos reflejando un anhelo por un tipo de libertad que nunca había conocido. El Papa, notando la tristeza en el rostro de su hija, le dijo que no se pusiera triste, que muy pronto se volverían a ver. «Esto no es un adiós», le aseguró, intentando mitigar el dolor de la despedida. Las palabras de su padre, aunque amables, no lograban borrar la incertidumbre que se arremolinaba en su pecho. Con una mirada melancólica, el Papa Borgia observaba a Rubí y ella le dijo que lo iba a extrañar mucho. La sinceridad en su voz era innegable, una máscara que debía aparentar para no seguir sufriendo. Él respondió que también la extrañarían mucho y expresó su deseo de que ella estuviera con su hermano mayor, pero admitió que la situación no era muy buena. Sus palabras eran un reconocimiento silencioso de las tensiones y peligros que acechaban a su familia. Rubí, siempre reflexiva, se cuestionaba sobre los muchos rumores que circulaban sobre Chesire y ella, y cómo los del norte eran muy reacios a aceptarla. Las historias y susurros que corrían por los pasillos de su hogar y más allá eran un recordatorio constante de las barreras invisibles que enfrentaba. Enzo, quien se encontraba ahí observando todo, exclamó que estaba a punto de explotar y preguntó por qué todos estaban tan callados. Su interrupción rompió la tensión en el aire, su impaciencia palpable mientras miraba a su alrededor. Rubí observó detenidamente a su hermano tratando de leer sus expresiones, pero éste simplemente volteó la mirada hacia un lado, evitando el contacto visual. Había algo en su forma de actuar que siempre había desconcertado a Rubí, como si Enzo estuviera atrapado en una lucha interna que lo mantenía distante. Con frialdad aparente y escondiendo su amor, Enzo se acercó hacia Rubí, estirando los brazos con torpeza, como si no supiera muy bien cómo expresar sus emociones. Sin mirarla directamente le dio un abrazo. Ese gesto, aunque sencillo, significaba mucho para Rubí. Por primera vez, Rubí se sintió verdaderamente feliz al darse cuenta de que su hermano Enzo, aunque alborotador e impulsivo, era el único que no le había hecho daño. Su felicidad era una sensación nueva y extraña, algo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. Abrazándolo con ternura, Rubí decía para sí misma que Enzo era un chico normal y que lo extrañaría mucho. Mientras lo hacía, trataba de grabar en su memoria cada detalle de ese momento, cada sensación, cada emoción. Tratando de esconder sus verdaderos sentimientos y no dejar entrever su vulnerabilidad, Enzo exclamó que no la extrañaría, mientras la abrazaba con fuerza, casi como si quisiera transmitirle todo su apoyo y cariño en ese gesto. Sus palabras eran bruscas, pero Rubí podía sentir el amor sincero detrás de ellas. Atrás de ellos se encontraba César, quien, observando la escena, le pedía a su hermano que fuera más suave,
que la dejara respirar un poco antes de dejarla sin aliento con tanto cariño. César se acercó y, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, empezó a acariciar el cabello de Rubí mientras repetía su nombre suavemente. Rubí, esforzándose por mantener la compostura, le dijo a César que debía ir a visitarla y que prometiera hacerlo. Sus palabras eran una mezcla de súplica y miedo, un intento de aparentar alguna conexión con su familia, a pesar de que pronto se iría. César esbozó una sonrisa, esa que siempre parecía tan encantadora y llena de seguridad, y le respondió que, por supuesto, lo haría. Su voz tenía un tono intimidante, como si quisiera asegurarle a Rubí que siempre será su marioneta. Una escena se dibujó en su mente, casi como una pintura vívida llena de detalles. César estaba acariciando suavemente el cabello de Rubí, mientras ella empezaba a recordar algo que había intentado olvidar. En su memoria, revivió la muerte que finalmente había obtenido después de tanto tiempo de querer morir, esa desesperación silenciosa que había sentido en su vida pasada. Aunque estaba atrapada en su segunda vida, viviendo como alguien completamente diferente, le parecía muy gracioso que ahora estuviera dispuesta a vivir. En su primera vida, había sentido que la vida era una carga, un peso que le costaba llevar, pero en esta nueva oportunidad, se encontraba a sí misma luchando por algo más. En otro lado del campo, un grupo de caballeros se encontraban sentados, exhaustos y cubiertos de polvo después de una larga jornada. Sus rostros reflejaban el cansancio de haber pasado horas bajo el sol, enfrentando arduas batallas que parecían interminables. Uno de los caballeros, un hombre rubio con una presencia imponente, exclamó con frustración que parecía que todo el mundo a su alrededor estaba muriendo. Sus palabras resonaban con un eco de desesperanza, mientras miraba a su alrededor, observando las caras cansadas de sus compañeros. Con una mezcla de preocupación y determinación, el hombre rubio se dirigió a un caballero que se encontraba cerca de él, quien no era otro que Izuke. Con un tono de voz que buscaba ser amigable, le pidió que hablaran un momento. Izuke, al escuchar su nombre, se quitó el casco lentamente, dejando al descubierto su cabello blanco como la nieve que contrastaba fuertemente con sus ojos rojos, que brillaban intensamente bajo la luz del sol. Sin embargo, la expresión de Izuke era de molestia. Volteó la mirada hacia otro lado, claramente irritado, y le respondió al hombre rubio que no tenía el menor interés en hablar con él en ese momento. El caballero rubio, sorprendido por la reacción de Izuke, sintió cómo su propia paciencia se agotaba rápidamente. Esa respuesta lo molestó por completo, despertando un sentimiento de frustración que era difícil de contener. ¿Qué te pasa de nuevo? ¿Por qué no te gusta hablar conmigo?, preguntó con una mezcla de enfado y curiosidad, esperando una explicación que pudiera aclarar la situación. Izuke, manteniendo su actitud distante, le dijo que estaba seguro de que Ellen, una figura conocida por ambos, fue quien le pidió al rubio que hablara con él. El caballero rubio, aún buscando respuestas, insistió con cierta exasperación. ¿Quién sabe eso? ¿Por qué debería molestarme cada vez que haces esto? La conversación se llenó de una tensión palpable, mientras el caballero esperaba que Izuke finalmente abriera su corazón y le explicara la razón de su desdén. Izuke, claramente un poco molesto, frunció el ceño y respondió con desdén que no era su culpa ser débil cuando se trataba de su hermano. Además, añadió con un aire de superioridad que el caballero solo era un bastardo que no conocía realmente el tema, insinuando que su falta de comprensión era casi insultante. El caballero, visiblemente irritado y a punto de explotar, intentaba mantener la calma. En su mente, se cuestionaba cómo podía soportar las constantes provocaciones de Izuke sin perder los estribos. Mientras intentaba calmarse, el caballero exclamó que mientras estaban ahí discutiendo, su novia Rubí había llegado, y que ni siquiera tenía el deseo de conocerlo. Había una nota de urgencia en su voz, como si tratara de hacerle entender la importancia del momento. Sin embargo, Izuke, con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro, respondió que, al ver todo el alboroto, parecía que muchas personas habían ido a buscarlo a él, lo cual lo dejaba visiblemente molesto. El caballero, con curiosidad y una pizca de nerviosismo, se preguntaba cómo sería la famosa hija del Papa, de quien había oído tantas cosas. Sin embargo, Izuke, sin perder su actitud sarcástica, le respondió que todo lo que decía era incorrecto. A pesar de esto, el caballero insistió, recordándole que le había prometido que iría a verla personalmente.
La discusión entre los dos continuó, elevándose como una tormenta en el horizonte, mientras los demás caballeros que estaban descansando cerca se preguntaban por qué, una vez más, había comenzado un enfrentamiento. Finalmente, el caballero se calmó, su voz bajando a un tono más conciliador. Se disculpó sinceramente por sus palabras anteriores, reconociendo que podrían haber salido con más dureza de lo que pretendía. «Oye, ¿por qué no preguntas más sobre el asunto?», refutó el caballero con curiosidad. Sin embargo, Izuke no dio respuesta alguna y un incómodo silencio surgió entre los dos, como si sus palabras se hubieran perdido en el viento. El caballero, sin perder la paciencia, volvió a preguntarle si no sentía ni un poco de curiosidad por saber cómo era su esposa y si realmente se parecía a los rumores que circulaban por todos lados. Izuke, con una expresión pensativa, solo agachó la mirada y respondió con un simple y directo «no». El caballero, algo frustrado, le dijo que sería mejor que la viera él mismo y le sugirió que se fuera preparando para cumplir con sus obligaciones como esposo y como parte de su deber. Añadió que nunca lo había visto caer tan bajo y quedar en ridículo, refiriéndose al duque Rembrandt con una mirada de desaprobación. «¿Cuánto crees que durará este teatro?», preguntó Izuke con cierto desdén. El caballero respondió con un aire de reflexión que no creía que pudiera durar para siempre y que la carrera de la novia era una experiencia peculiar y que él era demasiado fácil. El caballero continuó añadiendo que, por todo ese problema, prefería estar con Freya, y antes de continuar su pensamiento, interrumpió sus palabras diciendo que Izuke probablemente no lo entendería. Luego le contó que hace un momento, cuando fue a escoltar al sacerdote hasta Ormenta, según lo que le había contado Lord Evans, había tenido una experiencia bastante peculiar. Durante todo el viaje, la novia sufrió mareos constantes, lo que preocupó a todos los que la acompañaban. Sin embargo, a pesar de su malestar, la mujer sonrió con una cara brillante que era tan hermosa como se decía en las historias que habían llegado a sus oídos. Al mismo tiempo, la chica parecía estar en constante peligro, lo que solo añadía una capa más de misterio. Continúa diciéndole que era pequeño y que eso era una ventaja inesperada. Esa afirmación dejó sorprendido a Izuke, quien no pudo evitar alzar una ceja con incredulidad. No era común que alguien le hablara de esa manera tan despreocupada, pero el caballero no parecía notar o importarle su reacción. El caballero, sin dejarse intimidar, hace un gesto con la mano, indicando que era pequeño y que tal vez no lo entendería debido a su juventud. Izuke le lanzó una mirada fulminante, pero el caballero simplemente añadió que, aunque no le gustara el matrimonio arreglado en el que estaba involucrado, debía pensar en su posición y las expectativas que había sobre él. Parece un rehén, pero debe sentirse tan solitario y aterrador estar en su posición, comentó el caballero, tratando de ponerse en su lugar. «¿Qué es eso?», preguntó Izuke con una mezcla de curiosidad y desdén. El caballero se señaló a sí mismo, declarando que era un orgulloso caballero del norte y que se decía que el ángel de Sixtina era la novia de su camarada, intentando compartir un poco de su visión del honor y la lealtad. Empezó a tartamudear un poco mientras trataba de explicarle cómo era la hija del Papa Borgia, buscando las palabras correctas para describir la complejidad de la situación. Pero justo en ese momento, un hombre se acercó sigilosamente por detrás, interrumpiendo su torpe discurso con una exclamación. «¿La hija del Papa Borgia tiene una apariencia brillante, pero está a punto de vender a su país por su apariencia?». La pregunta estaba cargada de ironía y desafío. Aquel hombre, con un movimiento rápido y decidido, desenfundó su espada y la colocó en el cuello del caballero, sorprendiéndolo. El caballero se molestó de inmediato y, sin pensarlo dos veces, le dio un fuerte jalón de orejas al hombre, reclamándole cómo se atrevía a apuntarle con una espada de esa manera. El hombre, visiblemente arrepentido, respondió que lo había hecho por un impulso sangriento y comenzó a disculparse, aunque sin perder del todo su actitud desafiante. «¿Por qué estás tan nervioso, Lorenzo?», pregunta Izuke con una mirada fría que podría congelar el aire a su alrededor. Lorenzo, quien había sido sorprendido por la pregunta directa, comenzó a tartamudear, buscando las palabras adecuadas. Al final, logra decirle a Izuke que después de que él se divorcie de esa mujer Borgia, le gustaría que considerara casarse con su hermana. Lorenzo añade apresuradamente que, antes de eso, preferiría que él no finja conocer a su hermana y que por favor no la busque. Esta inesperada respuesta dejó helado a Izuke y a su caballero, quienes no podían creer que habían escuchado tal petición.
El caballero, al darse cuenta del atrevimiento de Lorenzo, reaccionó de inmediato y le dio un duro golpe en la cabeza. Le reclamó por actuar de esa manera tan inapropiada frente a su señor, diciéndole que no pensaba bien lo que decía y que debía tener más cuidado. Lorenzo, con una mano en la cabeza por el golpe, se disculpa humildemente y se dirige hacia Izuke, rogándole que mantenga a su hermana alejada de su vida por un tiempo, aunque sea solo por un tiempo. De lo contrario, advertía Lorenzo, la temida bruja de Borgia podría torturar y asesinar a su hermana sin piedad alguna. ¿No tienes mucho cuidado con tu hocico?, le recriminó el caballero, su tono mezclado de irritación y advertencia. Ni siquiera tienes suficiente sangre en la cabeza y está llena de prejuicios, añadió, tratando de hacerle ver la gravedad de sus palabras. Lorenzo, aún intimidado por la reacción de los presentes, intentó defenderse diciendo que cuando Rudbeckia había llegado al castillo, la princesa Helenia y su hermana estaban allí, implicando que desde ese momento todo había cambiado para peor. Izuke se aleja del lugar a paso lento, mientras Lorenzo, visiblemente confundido y un poco preocupado, le preguntaba en voz alta hacia dónde iba con tanta prisa. Añade con una voz ligeramente insistente que su trabajo aún no había terminado y que todavía había muchas cosas por resolver. Sin embargo, Izuke responde con un tono de voz sereno y despreocupado, como si nada realmente importara, diciendo que como es su día de descanso, se irá primero para aprovecharlo al máximo. Lorenzo estaba realmente molesto de que su señor escapara de esa situación, dejando a todos con la boca abierta. Mientras tanto, los otros caballeros, que habían estado observando el intercambio con atención, fingían no haber escuchado nada. A lo lejos, solo se lograba visualizar a Izuke, quien se estaba yendo del lugar con pasos decididos, buscando un poco de tranquilidad para poder descansar. En ese momento, parecía que Izuke quería escapar no solo de la situación presente, sino también de las complejidades y responsabilidades que venían con su posición. El otro lugar era un elegante salón adornado con cortinas de terciopelo y luz tenue, donde una mujer le comentaba a la protagonista que le habían contado que había tenido bastantes mareos durante el viaje. La protagonista Rubí, que en ese momento intentaba recuperar la compostura, solo respondió que se debía a que era la primera vez que hacía un viaje tan largo. Añadió que se sentía un poco vergonzosa al decirlo, pero que nunca antes había estado tan alejada del sur y eso le hacía sentir algo perdida. Su confesión, que parecía más bien una disculpa, hizo que la mujer esbozara una sonrisa comprensiva. La chica, con un tono amigable y cálido, le dijo a Rubí que no se sintiera avergonzada en absoluto, que ella misma tampoco había salido nunca de Erendil, su propio hogar. Al escuchar esas palabras, Rubí sintió un alivio inesperado. ¿Cómo puede ser una persona así?, se preguntaba la protagonista, mientras observaba a la mujer que tenía delante, admirando su gentileza. Esa chica, con su aura de elegancia y delicadeza, se llamaba Helenia Van Ormenta, y era la hermana menor de Izuke. En el fondo de su mente, Rubí se cuestionaba cómo alguien tan encantador podría encontrarse en peligro, y le costaba creer que Helenia pudiera morir así nada más. ¿La comida no es de su agrado?, preguntó Helenia de repente, con una expresión de preocupación genuina en su rostro. Parecía que Rubí no se sentía del todo bien, así que había mandado a preparar algo más ligero para ella, esperando que le resultara más fácil de digerir. Un poco nerviosa por la atención que estaba recibiendo, Rubí empezó a tartamudear ligeramente, sintiendo el calor en sus mejillas. Con una sonrisa un tanto forzada pero amable, respondió que todo estaba muy bien, que la comida era deliciosa y que solo estaba un poco nerviosa por las circunstancias. Helenia contaba que las criaturas tipo araña estaban aumentando mucho en la región, lo cual era una preocupación constante. Por ese motivo, explicaba, su hermano Izuke podría regresar tarde esa noche, ya que debía ocuparse de esa amenaza. Además, añadía que su padre regresaría a finales de mes debido a problemas territoriales, y lamentaba sinceramente no poder brindar una mejor hospitalidad a Rubí en su ausencia. La protagonista, esbozando una hermosa sonrisa para tranquilizar a Helenia, respondía que no se preocupara, que todo estaba muy bien y que entendía la situación. Helenia, observando fijamente a Rubí, le mencionaba que desde la muerte de su madre, ella había estado a cargo de la mansión,
pero ahora todo cambiaría según los gustos de la nueva señora. Aclaraba que si Rubí no estaba satisfecha con algo o se sentía incómoda, podía cambiar cualquier cosa a través de la jefa de sirvientes. Sin embargo, Rubí se sentía incómoda con tantas atenciones y solo podía agradecer a Elenia por su consideración, prefiriendo dejar las cosas como estaban por el momento. Admitía que no estaba acostumbrada a las costumbres de ese lugar y que le preocupaba no tener mucha experiencia en varios aspectos de la administración de la mansión. Elenia, percibiendo la preocupación en Rubí, la miraba interesada y luego respondía con una sonrisa tranquilizadora, asegurándole que no debía preocuparse, que nadie se atrevería a pensar mal de la señora de la casa. A pesar de las palabras amables de su cuñada, cada frase solo hacía que Rubí se sintiera más preocupada. Se preguntaba cómo lograría adaptarse y cumplir con las expectativas de todos, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Tartamudea un poco y dice que le gustaría pedirle algo. El nerviosismo era evidente en la voz de Rubí, quien estaba tratando de reunir el coraje necesario para hacer una solicitud sencilla pero significativa. Elenia responde que se sienta libre de decirle lo que quiera. La protagonista empieza a ruborizarse, mientras le pedía a Elenia que la llamara Rubí. Rubí sintió como el calor subía a sus mejillas, un poco avergonzada pero decidida a establecer una conexión más personal. Esas palabras sorprendieron a Elenia. La petición fue inesperada, y Elenia no pudo evitar mostrar una leve expresión de sorpresa ante la simplicidad y sinceridad del deseo de Rubí. La criada, que también se encontraba ahí, no podía creer lo que estaba escuchando. Rubí dice que para ella todos en la mansión son extraños y que siente miedo de cómo se adaptará a ello. Agrega que si la trata con un poco más de amabilidad estará muy agradecida. Al expresar su necesidad de amabilidad y comprensión, Rubí esperaba encontrar en Elenia un aliado en esta nueva etapa de su vida. Elenia suspira un poco y responde que hará como la señora diga. Con un suspiro ligero, Elenia aceptó la solicitud de Rubí, comprendiendo el deseo de esta joven de sentirse más acogida y menos sola en su nuevo hogar. Se logra visualizar un silencio incómodo, seguido de una rápida ruborización de Rubí, quien no podía creer lo que había escuchado. Rápidamente agarra la mano de su cuñada y empieza a darle una sonrisa de felicidad, agradeciéndole por la respuesta. Sin poder contener su emoción, Rubí tomó la mano de Elenia, sonriendo con genuina gratitud, sintiendo que había dado un pequeño pero importante paso hacia la amistad. Pero, con un salto de miedo, se hizo para atrás, disculpándose por ser tan impulsiva. Al darse cuenta de su arrebato, Rubí retrocedió de inmediato, un poco avergonzada por su propia impulsividad. Se disculpó rápidamente, tratando de suavizar la situación con una sonrisa tímida, mientras Elenia le ofrecía una mirada comprensiva y alentadora. Elenia responde que está bien, que no se preocupe. Con una voz suave y tranquila, Elenia trató de calmar cualquier ansiedad que pudiera tener Rubí en ese momento. Rubí empieza a ruborizarse y pregunta si puede llamarla Ellen. Mientras lo hacía, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, esperando que esa muestra de cercanía pudiera fortalecer el vínculo entre ellas. Su cuñada empieza a tomar su té, mientras decía que eso sería lo mejor, así estarían más cómodas las dos. Agrega que no debe relajarse demasiado y que la humildad excesiva puede causar muchos malentendidos. Mientras decía esto, Elenia mantuvo su tono amigable, pero sus palabras llevaban un sutil consejo, casi como un recordatorio de que no debía perderse en su propio deseo de agradar. Rubí empieza a cuestionarse si lo que hizo puede causar malentendidos y que quiere decir que no haga tonterías para que no termine exhibiendo su verdadera personalidad. Sus pensamientos se volvieron un torbellino de dudas, preguntándose si sus acciones podrían ser malinterpretadas de alguna manera y si estaba mostrando demasiado de sí misma. Se cuestiona que no espera que la gente del norte la quiera y que su objetivo es que la consideren como la persona más inofensiva posible. Rubí sabía que su verdadera intención era ser vista como alguien amable y gentil, lejos de cualquier rumor que pudiera empañar su imagen, una tonta inocente, diferente a los rumores. La protagonista se cuestiona que primero deberá mantener la calma. Sus pensamientos la llevaban a recordar la importancia de mantener la compostura sin dejarse llevar por las emociones del momento. Responde que está acostumbrada a que la malinterpreten y que trabajará duro para que eso no se convierta en un problema. Elenia observaba intrigada a Rubí, y después de un momento le dice que cuando haya terminado de comer, la guiará a su habitación. La mirada de Elenia reflejaba una mezcla de curiosidad y amabilidad, comprendiendo que había mucho más por descubrir sobre Rubí. Más tarde, como lo prometió,
Elenia había guiado a su nueva habitación a Rubí. La protagonista estaba completamente feliz y preguntaba si realmente esa iba a ser su habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción, mientras intentaba procesar el hecho de que ese espacio elegante y acogedor sería ahora su hogar. Elenia responde que hizo lo mejor posible para decorarlo y no estaba segura si sería de su agrado. Con un tono algo humilde, Elenia explicó cómo había seleccionado cada detalle con cuidado, todo para hacer que Rubí se sintiera cómoda. Rubí, completamente feliz, responde que le gustaba mucho. La sinceridad en su voz era inconfundible, y su gratitud reflejaba la alegría que sentía en su corazón. Voltea y con una hermosa sonrisa exclama que siempre quiso una habitación con vista al mar. Mientras se giraba hacia la ventana, sus ojos se iluminaron al ver el océano extendiéndose ante ella, sus aguas brillando bajo la luz del atardecer. Elenia le dice que debe estar cansada, por lo que debería descansar temprano, y su hermano llegará más tarde de lo previsto. Con una voz suave y considerada, Elenia sugirió que Rubí se relajara después de un día tan largo, mencionando que Izuke probablemente se retrasaría en sus deberes. Rubí dice que no debe preocuparse, de todos modos también desea descansar. Mientras en el fondo se cuestionaba que su objetivo no era el amor de su esposo Izuke. Internamente, reflexionaba sobre sus verdaderas intenciones, recordando que sus objetivos en este matrimonio iban más allá del simple afecto conyugal. Elenia estaba ahí observándola, mientras en el fondo, la criada principal la miraba con el rostro enojado, como si quisiera hacerle algo. Aunque Elenia mantenía una actitud amable y receptiva, la mirada severa de la jefa de sirvientes en el fondo dejaba claro que no todos en la mansión compartían el entusiasmo por la llegada de Rubí. Más tarde, Rubí estaba en su cuarto estornudando bastante. El sonido de sus estornudos resonaba en la habitación vacía, rompiendo el silencio de la noche. Se frotaba la nariz con un pañuelo, tratando de aliviar la irritación que sentía en su garganta. Estaba temblando y se cuestionaba que estaba haciendo mucho frío. A pesar de llevar un grueso suéter, Rubí no podía dejar de temblar. Sus dientes castañaban mientras se preguntaba por qué la temperatura en su habitación era tan baja, incluso cuando había cerrado todas las ventanas para intentar conservar el calor. Por el frío que se sentía, se daba cuenta que estaba en el norte, mientras observaba un lugar. La crudeza del clima del norte le resultaba muy evidente en ese momento, y mientras miraba a su alrededor, recordó cuánto había cambiado su entorno desde que dejó el cálido sur. Era la chimenea lo que observaba, y se preguntaba por qué estaba apagada. Sus ojos se posaron en la chimenea de piedra que dominaba una pared de su habitación. Se sentía intrigada por la ausencia de un fuego acogedor que podría haber proporcionado el calor que tanto necesitaba. Se cuestiona que hay muchas criaturas en la zona del norte, por lo que las antorchas y chimeneas se mantienen incendiadas toda la noche. Sabía bien que en estas tierras frías y hostiles era común que las chimeneas se mantuvieran encendidas toda la noche, no solo por el frío, sino también para ahuyentar a las criaturas que merodeaban por los alrededores, a menos que alguien lo haya hecho deliberadamente. Rubí se pone de pie y se dirige a la chimenea que estaba en su cuarto. Llega al lugar y se cuestiona que no quedaba más leña. Decidida a investigar, se levantó de su cama y caminó hacia la chimenea, solo para descubrir que el contenedor de leña estaba vacío. Observando detenidamente, se preguntaba quién podría hacer algo tan infantil. Miró a su alrededor, tratando de encontrar pistas sobre quién podría haber sido responsable de dejarla en el frío. Recuerda la mirada que anteriormente le dio la criada principal. Su mente volvió a la mirada dura y casi hostil que la jefa de las sirvientas le había lanzado más temprano, un vistazo lleno de desaprobación y posiblemente de intenciones ocultas. ¿Podría ser que la jefa de las sirvientas lo hizo?, se pregunta preocupada Rubí. Rubí no pudo evitar pensar que la responsable de su incomodidad podría ser la misma persona que había sentido como una presencia hostil desde su llegada. De pronto, un estruendo ensordecedor se escucha ahí, haciendo que la protagonista se asuste. El ruido fue tan fuerte e inesperado que resonó por toda la habitación, haciendo eco en las paredes de piedra y reverberando en los rincones oscuros. Voltea la mirada y sus ojos empiezan a ponerse pálidos y su mirada estaba paralizada del miedo. Instintivamente giró la cabeza hacia el origen del estruendo y su piel comenzó a palidecer al instante. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un terror que parecía haber congelado todo su ser, dejándola incapaz de moverse o emitir siquiera un sonido. Era un monstruo, quien se encontraba en el balcón de la habitación de Rubí.
En el balcón, apenas iluminado por la tenue luz de la luna, se erguía una criatura monstruosa, una abominación salida de sus peores pesadillas. Los ojos de aquella aberración brillaban a la luz de la luna y producían un miedo que no se puede describir. Esos ojos, profundos y resplandecientes como antorchas malditas, la miraban fijamente, penetrando su alma y encendiendo un terror indescriptible en su corazón. Rubí, quien estaba observándolo, solo se quedó estática y con un miedo que no se desea a nadie. Ella, atrapada en la hipnótica visión del horror ante sus ojos, se mantuvo completamente inmóvil, como si el mismo aire se hubiese congelado a su alrededor. El miedo la había capturado con tal intensidad que ni siquiera podía encontrar la voz para gritar, como si su aliento hubiera sido robado por aquella visión infernal.